una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas oyentes, mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina. Y bueno, como en otras oportunidades, vamos a tratar de describir la situación política y económica de nuestro país. Básicamente lo que tenemos ahora es un cambio, sobre todo en la caída de la imagen del gobierno. Es decir, hasta el 2025, este gobierno de derecha de Javier Milei vino haciendo un ajuste brutal sobre las masas obreras y populares, pero un sector lo bancó porque tenía expectativas que en algún momento iba a mejorar la situación económica, y ese aguante y esa paciencia se le acabó producto de que, bueno, siguió empeorando la situación económica de los trabajadores, empeoró las condiciones también laborales, los despidos, y se agotó esa paciencia, combinado con los casos de corrupción del jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien le aparecieron enormes gastos. Se calcula que más o menos por 850 mil dólares en viajes, bueno, a Punta del Este, en viajes al Caribe, en compras de casas en countries, en remodelaciones de otras casas en barrios caros de la capital federal. Todos gastos que no puede sustentar con el sueldo de más o menos 3.000 dólares que viene teniendo, ¿no? Todo este combo hizo que, bueno, un sector le quite el apoyo a Milei. Según algunas consultoras, un 30% de personas que lo votaron al gobierno hoy ya no lo votarían y están en contra. Y se genera todo un descontento, además, social, un agobio, producto de ese empeoramiento de las condiciones de vida. Todo esto también se combina con el retiro del apoyo de un sector importante de los empresarios que lo bancaron, que siguen bancando el modelo económico de ajuste, pero que están buscando un recambio porque ya Milei no les garantizaría, bueno, el modelo, o no satisface sus expectativas con las formas de cómo gestiona el gobierno. Entonces, todo un sector de empresarios ya están buscando una nueva figura que lo pueda reemplazar a Milei en las próximas elecciones presidenciales. Y en eso también, producto de toda la caída de la imagen del gobierno, que también se combina con la carrera presidencial. Recordemos que el año que viene, en octubre, son las elecciones presidenciales, ¿sí? Y entonces también al interior del gobierno se da cierta disputa con el caso de Patricia Bullrich. Recordemos que Patricia Bullrich fue candidata en el 2023, que compitió con Milei, y que después, bueno, al perder el frente Juntos por el Cambio, donde era la candidata Patricia Bullrich, y ganar Milei la presidencia, se sumó a su gobierno como ministra de Seguridad, rompiendo con el anterior partido, que era el PRO, el partido de Mauricio Macri. Y ahora Patricia Bullrich está haciendo su propio juego, se está diferenciando del gobierno, primero juntándose con Paolo Roca, un empresario que también está enfrentado con el gobierno. Después planteando que Adorni, el jefe de gabinete, tenía que mostrar la declaración jurada, diferenciándose también ahí del gobierno. Y recientemente salió a diferenciarse también del gobierno con el caso de una candidata a jueza, con los pliegos, ¿sí?, de una candidata a ocupar un cargo en un juzgado, ¿sí?, donde el gobierno, Milei, se enteró que era la cuñada de un periodista, de Hugo Alconada Amón, que viene investigando los casos de corrupción, y por eso
como represalia quiso quitar esos pliegos, que salga de la candidatura a ocupar el cargo en la justicia. Y Patricia Bullrich salió a diferenciarse con la excusa del derecho a la objeción de conciencia, diciendo que, bueno, que ella no estaba de acuerdo. Y bueno, finalmente hoy se votaron los pliegos en el Senado. Patricia Bullrich se abstuvo, a diferencia de todo el bloque de La Libertad Avanza, que votó en contra. Y finalmente esta candidata de apellido Micheli, la cuñada de Hugo Alconadamón, va a ser jueza en un juzgado de la República Argentina. Digamos, esta es la situación interna del gobierno. Por otro lado, viene teniendo cierta estabilidad económica, viene logrando algunos avances o algunos ciertos mejoramientos en los números en algunos indicadores. El mes pasado bajó la inflación, bueno, viene acumulando dólares, viene bajando el riesgo país, ¿sí? Pero bueno, está toda esta situación de descontento social y, bueno, esta interna con Patricia Bullrich. Interna que también se da en la oposición peronista con con Cristina Kirchner y con Axel Kicillof, ¿sí? Que están también ahí disputándose para ver quién llega o quién pone el próximo presidente o aspira a la próxima candidatura a presidente, que en todos los casos, tanto de Javier Milei, que quiere ser reelecto, Patricia Bullrich, que quiere ser presidenta y la disputa en el peronismo, como en otros partidos de la oposición, son todos representantes de la burguesía que se disputan para ver quién sigue mamando de la teta del Estado, quién llega a la presidencia, quién tiene el poder de manejar toda la burocracia estatal y todos los cargos y todos los puestos que pueden poner en ese Estado. Eso es lo que los diferencia. No tienen una diferencia de programa, ni siquiera el peronismo tiene una diferencia de programa con el gobierno. Todos están de acuerdo en seguir sometidos al imperialismo yanqui. Por ahí el gobierno tiene quizás una sobreactuación de sometimiento al imperialismo yanqui, pero no es que el peronismo plantea romper con el imperialismo. Todos están de acuerdo en seguir sometidos al Fondo Monetario Internacional, organismo que viene imponiendo las políticas económicas, y todos están de acuerdo en que se sostenga el equilibrio fiscal, que es, digamos, la gran tarea que vino a hacer este gobierno y que si hubiese ganado el peronismo en el 2023 también hubiera realizado lo mismo, porque así lo han expresado funcionarios que fueron, digamos, del Ministerio de Economía de Sergio Massa, que han planteado reiteradas veces que están de acuerdo con este programa económico de equilibrio fiscal, ¿sí? Y ese equilibrio fiscal implica un recorte brutal, un ajuste brutal que se descarga sobre las masas obreras y populares. Recientemente salió un informe donde dicen que ese ajuste que se hizo en el gasto fue en los 26 primeros meses del gobierno de Milei de 67.000 millones de dólares. Ajuste que se realizó recortando las transferencias a las provincias, que con esas transferencias, con esos recursos, las provincias cubren el presupuesto en salud, en educación, que fueron recortadas. Por eso en muchas provincias hay luchas docentes, hay distintas luchas que se dan producto de todo este recorte. Recortes que también se dieron en el gasto social, recortes que se dieron también en los subsidios, ¿sí? Y ese es el gran desafío que tiene este gobierno, ¿no? Lograr estabilizar ese equilibrio social, ese equilibrio fiscal, que es producto también de toda una política del peronismo, del kirchnerismo, que aumentó el gasto, como venimos diciendo, producto del viento de cola de la soja, y que cuando ese viento se acabó,
siguió sosteniendo el gasto y aumentando el gasto público, y que generó, digamos, todo un descalabro macroeconómico con un déficit fiscal enorme, con distintos tipos de cambio del dólar, con cepo, y que terminó con una inflación del 200%, ¿no? No es motivo de esta audición detallar todo ese esquema, pero sí que engendra a la derecha, que producto de todo ese descalabro, que desde el punto de vista del capitalismo tampoco le sirve a la burguesía, porque no genera seguridad para poder invertir, ¿sí? Y que bueno, y que era inevitable que cualquier gobierno que asuma, representando los intereses del imperialismo y de la burguesía local, iba a ejecutar ese brutal ajuste. También coinciden en el programa de continuar con la primarización de la economía, ¿sí? ¿Qué es lo que viene sucediendo? Porque todo el ajuste que se viene haciendo en los subsidios a las tarifas, en los subsidios a los servicios del gas, del transporte, de la electricidad, que también le recortan a las pymes y a un sector de la industria, todo ese recorte genera en la producción un aumento del costo en la producción, que se combina con la quita de subsidios al consumo, la quita de subsidios al transporte, al gas y a la electricidad, y que encarece enormemente el costo de vida, que genera una pérdida brutal de poder adquisitivo, y que hace que, bueno, que caiga el consumo, y combinado con la apertura a la importación, hace que un montón de industrias hayan quebrado y hayan cerrado. Se calcula que más o menos han cerrado 24.000 unidades productivas, 24.000 empresas, y medianas y pequeñas empresas, y bueno, que es producto de todo este recorte, de este ajuste que se viene, que hemos mencionado, ¿no? Y bueno, pero también, como decíamos, se sigue favoreciendo la primarización de la economía, por eso hay un crecimiento mucho más grande, tanto del gas, del petróleo, como del agronegocio, y que en estos 26 meses, o en los primeros 26 meses del gobierno, desde enero del 2024 a abril del 2026, han exportado estos tres sectores de la economía por un valor equivalente a 150.000 millones de dólares. Es decir, que plata hay. Como sabemos, todos estos sectores de la minería, del petróleo y del agronegocio son sectores muy concentrados. En el caso de la exportación de los cereales y de los derivados, son 10 empresas que controlan el 90% de lo que se exporta. Y que todos esos dólares, estos 150.000 millones de dólares, obviamente van a parar a pocas manos. Y digamos, con todo este modelo que veníamos diciendo de mientras una minoría se enriquece exponencialmente, la mayoría de las masas obreras y populares cada vez somos más pobres. Para ser más gráfico con respecto a cómo una minoría cada vez acumula más riqueza, las 6 personas más ricas de la Argentina que aparecen en la revista Forbes, el año pasado, en el 2025, aumentaron su riqueza en 6.000 millones de dólares. Es decir, de lo que tenían en el 2024, en el 2025 tienen 6.000 millones de dólares más. Mientras tanto, bueno, este ajuste del que hablábamos sobre los sectores obreros y populares implica que, bueno, que la mayoría de los trabajadores no alcance el costo de la canasta familiar, que es alrededor de 1.500.000 pesos, más o menos $1.000. Que solo el 30%, según algunas consultoras, solo el 30% de los hogares alcanza a cubrir los ingresos para llegar a fin de mes. Es decir, un 70% de los hogares no llega a fin de mes. Y el otro tema que
se viene sosteniendo y que viene aumentando es que un sector muy importante tiene que sacar créditos para poder consumir los alimentos, para poder vivir, y que una gran cantidad de esos que están endeudados no pueden pagar las deudas, por eso crece la morosidad. Esta es la situación que genera todo este descontento que hace que caiga la imagen, que crezca la pérdida de confianza en este gobierno. Todo esto, digamos, bueno, obviamente que se logra, como decíamos, con la complicidad del peronismo, que coincide a rasgos generales en el programa, y que si bien el gobierno tiene esta pérdida de imagen y en parte también cierta crisis política con este desplante que hace Patricia Bullrich, que es la presidenta del Senado de, digamos, la fuerza del gobierno, ¿sí? Pero todo esto no le impide que el gobierno siga controlando el Congreso, y que siga, digamos, sosteniendo el mismo programa con las dificultades que tiene la economía en Argentina, ¿no? Con un nivel de deuda muy grande, con miles de dólares de vencimientos de pago de deuda. Y es lo que este gobierno quiere lograr, ¿no? Cierta estabilidad para lograr confianza en los mercados y para poder volver a endeudarse con acreedores privados, para acceder al crédito privado y poder refinanciar deuda. Eso es lo que tiene como desafío este gobierno. Eso sigue su marcha, digamos. Lo que decíamos es que también tiene el control en el Congreso, que el peronismo es cómplice porque coincide con su programa y porque le garantiza los votos para las leyes fundamentales. Recientemente, hace unos días atrás, unas semanas atrás, el peronismo le garantizó los votos para que se quiten los subsidios al gas en las zonas frías, es decir, en varias provincias el gas estaba subsidiado porque hace mucho frío y porque consumen mucho gas, y ahora le van a quitar esos subsidios y, por ejemplo, una familia que pagaba una tarifa de gas de $50 se le va a duplicar a $100, y eso lo garantizó con los votos del peronismo. También el peronismo en el Senado le garantizó los pliegos para que Maíquez, el padre, ¿sí? que, que tenía que aprobarle los pliegos para que continúe siendo juez, bueno, se los garantizó el peronismo, ¿sí? Y el peronismo también en las provincias es el que ajusta en salud, en educación, en salarios estatales. La burocracia sindical peronista también es la que viene garantizándole todo este ajuste, la CGT, la CTA, la Confederación de Trabajadores de la Educación a nivel nacional, cuando hay muchas docentes de muchas provincias que están luchando, bueno, la burocracia sindical docente sigue haciendo la plancha, ¿sí? Y bueno, por eso, digamos, entendemos que, digamos, desde una concepción clasista, de izquierda revolucionaria, es necesario enfrentar a la derecha, pero también enfrentar al peronismo que le garantiza todo el ajuste a este gobierno. El otro dato que resalta en este último tiempo es un crecimiento en la imagen de Miriam Bregman, la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas, uno de los partidos que integran el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y que, bueno, viene creciendo en la imagen, en las distintas consultoras que hacen los estudios, viene ganando en imagen, que es producto también de que un sector de votantes o de afines al peronismo, bueno, ven que el peronismo no plantea y no propone nada. En esta situación brutal, terrible, que genera un gran agobio, una gran angustia porque no se llega a fin de mes, porque te despiden, porque te profundizan la precarización laboral. Bueno, el Frente de Izquierda, bueno, enfrenta al gobierno, lo denuncia, participa de las distintas movilizaciones, y eso hace que, bueno, un sector
se referencie con la izquierda, que de nuestro punto de vista es totalmente respetable de los trabajadores que vean que hay una fuerza que denuncia este gobierno y que promueve la movilización, pero que desde nuestro punto de vista con eso no alcanza y como muchas veces hemos planteado, nosotros no acordamos con la política de los partidos del Frente de Izquierda, porque tienen una lógica de intervención al servicio de su acumulación electoral, es decir, promoviendo toda una política para ganar más votos, para meter más diputados, para meter más legisladores, y de esa forma terminan educando a los trabajadores y a las trabajadoras bueno, en generar confianza en el Parlamento, que es una herramienta de la burguesía. Como viene sucediendo, eh, más ahora se nota que que no alcanza, digamos, con votar leyes progresivas, porque, bueno, el Estado como herramienta de la burguesía tiene todos los mecanismos para no aplicarlas o para buscar distintos vericuetos para seguir aplicando un programa al servicio de los capitalistas y en contra de los trabajadores. El ejemplo que decíamos es, bueno, las leyes de aumento del financiamiento universitario que se votaron 4 veces, o como la ley de emergencia en discapacidad. Estas 2 leyes que menciono se votaron 4 veces, la última vez con la mayoría de los 2/3 quedaron vigentes y el gobierno no las aplica. Han tenido fallos favorables de la justicia y siguen sin aplicarlas. Y después, digamos, además de educar a los trabajadores en generar expectativas y confianza en el Parlamento burgués y en esta democracia burguesa, también porque tienen una política de seguidismo al peronismo. El Frente de Izquierda, el PTS, se vienen movilizando con el peronismo cuando son movilizaciones masivas como la del 24 de marzo, como la de la marcha universitaria, pero que tienen una dirección que no están al servicio de los trabajadores. Porque la del 24 de marzo con el peronismo, bueno, ya describimos acá el rol del peronismo. La de la marcha universitaria, ¿sí? Que fue también masiva, bueno, está dirigida por los rectores de las universidades que utilizan esas marchas al servicio de sus propios beneficios para conseguir recursos que después, digamos, son los que se las afanan, y en realidad también para especulación de seguir escalando posiciones en el marco de las disputas para las próximas elecciones o para las elecciones también dentro de las propias universidades. No, digamos, por ejemplo, para que se den una idea, que tampoco alcanza con las movilizaciones masivas que tanto se reivindican, porque el otro aspecto del Frente de Izquierda es que reivindica las movilizaciones masivas que expresan algunos referentes que con la movilización masiva del 24 de marzo, de la marcha universitaria, le paramos la mano a este gobierno, pero en realidad el gobierno sigue aplicando el ajuste. Por ejemplo, con la marcha universitaria, el mismo día de la marcha, publicó un decreto en el boletín oficial de un recorte de más de 2 billones de pesos, entre ellos recortes a las universidades. Entonces, es un tema que es necesario problematizar si solamente alcanza con la movilización masiva, si no planteamos un programa revolucionario, un programa al servicio de las necesidades populares. Y bueno, eso entendemos que hay un montón de otros grupos de izquierda que ahora con esta emergencia de Miriam Bregman, bueno, se han entusiasmado y bueno, están ahí, han publicado su predisposición a aportar a la candidatura de Miriam Bregman o la referencia de Miriam Bregman, que nosotros entendemos, bueno, que es un tema que no alcanza con eso, como venimos diciendo, por todo lo que mencionamos.
Entonces, desde nuestro punto de vista, el Frente de Izquierda, el PTS, si bien tienen un programa que es progresivo, ese programa no lo promueven abiertamente hacia las masas. Y no solamente eso, no educan a su militancia y a las masas en desarrollar los niveles de conciencia, de niveles de conciencia revolucionaria y de organización revolucionaria para realmente poder concretar ese programa de expropiación de la burguesía, de estatización del comercio exterior, de la banca, ¿sí? Y de poner todos esos recursos al servicio de un programa de soluciones populares, de vivienda, de salud y educación. No alcanza solamente con votar, no alcanza solamente con movilizaciones masivas. La toma del poder y un gobierno de trabajadores y el poder de la clase obrera es un proceso mucho más largo y mucho más profundo. Y mucho más complejo que eso. Entonces, el tema es que, bueno, los sectores del espacio revolucionario, que tenemos una concepción similar sobre el Frente de Izquierda y que reivindicamos una concepción de revolución socialista, también estamos en problemas porque tenemos una dispersión enorme. Si hay algo que caracteriza esta etapa, es la enorme dispersión y fragmentación de los destacamentos revolucionarios y de la militancia independiente que ha pasado por distintos espacios y que hoy no encuentra un lugar para poder aportar a, bueno, su participación en un colectivo que se ponga al servicio de la lucha de los trabajadores. Por eso, desde nuestro punto de vista, la tarea central hoy es aportar a construir esos espacios de encuentro entre los destacamentos revolucionarios, entre la militancia independiente que está dispersa, pero esos encuentros tienen que estar basados en principios firmes, que tienen que ver con hacer un balance crítico y autocrítico en estos más de 40 años de democracia burguesa, sobre cuáles son las causas de por qué no se ha construido una opción revolucionaria de poder. Es necesario ser claros en el planteo de la revolución socialista, de nuclear un espacio que sea claro en la necesidad de la revolución socialista, que se debata y que se promueva el debate y se fundamente una estrategia revolucionaria. ¿Cuál es la estrategia para la toma del poder? Que también está ausente en el debate en la izquierda, en la militancia revolucionaria. Y sobre todo un programa que a partir de las características de nuestro país, de la estructura económica de nuestro país, de la estructura de clase, bueno, pueda elaborar un programa que sea realmente que se ponga al servicio de las soluciones populares. Y el otro aspecto es la necesidad de construir confianza, es decir, de ser honesto, de dejar en claro cuáles son los planteos, las propuestas que tiene cada uno, las visiones que tiene cada uno, ser respetuosos de las diferencias y debatirlas y fundamentarlas fragmentalmente. Es momento de construir esos espacios, de ser firmes en la insistencia de la unidad de los revolucionarios y de tener paciencia en el camino de ir construyendo la senda hacia la toma del poder y hacia la revolución socialista. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.